Ay, ahí voy. Déjenme acomodar esto. ¿Tienes gripe? Ahora sí me dio bien, bien fuerte. Mm. Bien fuerte. Bueno, pues, buenas tardes con todas. Bienvenidas. Esta es la penúltima sesión del módulo, ¿verdad? Creo que todavía hay dos más. O sea, la siguiente y la otra, me parece. Ya te voy a confirmar, dame un momento. Sí, tienes razón, esta es la penúltima. Nos queda Sí. solo una semana del módulo 3. Es cierto, creí que teníamos dos aún. ¡Uy! Bueno, sí, ya pues ya estamos acercándonos hacia el final de este módulo y como les comentábamos la sesión pasada o antepasada, eh, el siguiente módulo vamos a ir trabajando también ya el proceso para poder compilar esta trayectoria, este camino juntas. Entonces, por un lado, pues hacerles nuevamente la invitación y el recordatorio de que si tienen algún material, algún texto que no han subido, lo puedan subir para considerarlo, para tomarlo en cuenta, tanto en sus evaluaciones como en el proceso de recopilar y construir esta memoria colectiva. Entonces, eso por un lado, en anuncios para comenzar. Y pues, ¿en qué parte del árbol estamos ya? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué fue lo último que vimos de nuestro árbol? Van a estar las hojas, los frutos, las flores. Fue lo último que vimos. ¿Y qué pasa después con estos frutos? Ya que brotaron de las ramas, de las hojas, ¿qué pasa con los frutos? Están dando resultado del trabajo que venimos realizando con la sociedad y en los territorios. Y en el árbol, al árbol, ¿qué le pasa? Das semillas. Se caen los frutos, dan semillas. Muy bien, pues hoy vamos a continuar nuestro trabajo con la metáfora de la cosecha. Vamos a trabajar por equipos, pero antes quisiera pedirles que quienes puedan encender su cámara, se los agradeceré para que nos veamos un momento. Muy bien, y a modo de ejercicio más rápido, eh, algo que les haya resultado significativo del trabajo con las raíces. Vamos a hacer así como un esbozo muy rápido. Alguien que hayan recordado que a lo mejor no habían
recordado últimamente cuando presentaron sus raíces? ¿Quién podría compartirnos algo respecto a ello? ¿Nadie? A ver, ya que nadie se anima, yo, profe, buenas tardes con todas, buenas tardes Buenas tardes, a gracias. ambas. Cuando yo dibujé mi arbolito y empezamos a ver los frutos y eso, se me vino mucho en las raíces de alguien que, a mi abuela materna, es una persona que murió recién la semana pasada, se cumplieron 14 años de la muerte de ella y no me había percatado cuán presente la tenía. Este ejercicio me permitió darme cuenta cómo había calado en mí sus formas de pensar, sus dichos, incluso la sopita de bolas de maíz, que es una tradición en mi familia, pero que solo la sé yo porque no sé por qué teniendo cuatro hijas mujeres solo me enseñó a mí. Así que me trajo muchos recuerdos de ella cuando hablábamos de cómo esas raíces pueden hacer que de determinada forma sean las ramas o los frutos y todo eso, venía mucho esa mujer fuerte, esa mujer trabajadora, esa mujer con una presencia muy complicada, que cuando se enojaba y sus ojos azules te mataban, parecía que se encendían y salía fuego y una se portaba muy bien y comía todo para que no se enciendan. Eso trajo a mi mente este ejercicio que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo se llamaba tu abuelita Fernanda? Alcira Encarnación Segovia Cárdenas. Mm, qué hermoso nombre. Larguísimo, y siempre te decía que nació el 18 de noviembre de 1918. Y así, Gracias. Entonces, vamos recordando estas raíces. Luego vimos la tierra, ¿recuerdan? En la tierra reflexionamos, reconocimos lo que, valga la redundancia, lo que está presente en nuestro presente, ¿no? La tierra como las relaciones que ahora tenemos, la tierra también como los espacios que tenemos, es decir, lo que habitamos hoy en este presente, que bueno, ya lo vimos y ya es pasado, ¿no? Pero un poco colocándonos temporalmente en estos meses que llevamos compartiendo, ubicamos como nuestro presente, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que ahora recorren, los territorios que ahora recorren, las personas con las que ahora se relacionan laboralmente, políticamente, afectivamente, relaciones algunas buenas, algunas quizá difíciles, pero cómo todo eso hace parte de nuestro, de las mujeres que son ahora y de las mm, cosas, las prácticas que hacen. ¿Alguien quisiera comentar si recuerda algo sobre la sesión de la Tierra? Cómo la Tierra también nos permite crecer. Yo les comentaba que para mí parte de mi tierra actual pues es la casa en donde vivo, que era la casa de mi abuelita y cómo se la heredó a mi mamá y mi mamá pues me deja estar aquí, ¿no? Y como para mí pues es un lugar que es eso, como una tierra muy, muy fértil para poder hacer muchas cosas, incluso estar en un espacio tranquilo ahorita con ustedes, ¿no? Eso yo reconozco como parte de mi tierrita. ¿Alguien que quiera compartir sobre eso, que recuerde un poquito sobre su tierra? Profe Dianita, buenas tardes. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, compañera. Bueno, sí, yo lo que podría hablar sobre el tema de la tierra es que definitivamente tenemos un país muy privilegiado, tenemos una tierra muy productiva y quizás solamente nos falta labrarle un poco con las manos, nos falta ponerle un poquito más de abono y
y da unos frutos que nadie nos imagina. Hoy me tocó hacer unas podas, bueno, porque regimos un poco nosotros todavía el calendario agrícola y más o menos unas 32 plantas de una cocina. Entonces yo le decía, siendo que las plantas no están podadas, no les ha abonado, no les ha fumigado, o sea, no les ha puesto nada, ¿cómo cargan los limones? ¿Cómo cargan? Tiene guayabas, tiene guavas, moras. Entonces digo, o sea, qué prodigiosa que es nuestra tierra. Definitivamente, o sea, si nosotros quisiéramos seguirla cultivando, vamos a tener tantos frutos que ni nos imaginamos. Y si es que las cuidamos, o sea, mucho más, ¿no? Entonces yo le hacía ver a la señora y le digo, mire, qué barbaridad. Creo que no le ha podado en unos 4 o 5 años y bueno, salió una cantidad de basura eh, inimaginable, ¿no? Porque eran espinos, ramas. Y le digo, y tanto es nuestra tierra tan prodigiosa que pese a que usted no le mantiene, la planta le da frutos. Imagínese si la tuviera como debería ser, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en un suelo tan lindo, en una tierra tan productiva. Y lo que también mencionábamos es que nuestra provincia de Pichincha, nuestra parte de Quito, solamente nos hace falta sembrar. Y tenemos el privilegio incluso de no estar en medio de las inundaciones, de no estar picados de los zancudos o de todo lo que se ve en la costa. Entonces, a veces solamente nos falta la voluntad, las ganas de sembrar. Y hasta ahora, pues, mirar frutas que antes creíamos que solo se daban en la costa, ahora se dan acá, como la fijoa, que es un tipo de guayaba, como nosotros ahorita vemos bastante en Alangasí, hay una fruta que es como el maracuyá, pero es rojito, rosadito. Entonces, el solamente ver ese tipo de frutas que antes se veía en la costa y ahora verlas acá es un privilegio. Las naranjas sin pepas. Bueno, no les sigo contando más. Simplemente lo que les puedo mencionar es que estamos en medio de un paraíso terrenal. Solamente nos hace falta labrar la tierra porque podemos Muchas, tener miles de frutos muy, muy sabrosos. Ay, sí. no, me acuerdo porque cosechamos choclos, guavas. Vine cargada, me fui sin nada y vine con un montón de cosas. Ay, Entonces, que es un privilegio. La verdad, el campo es algo indescriptible. Es lo que más me apasiona. Bueno, aparte de que como agrónoma me encanta el trabajo que hago. mm, qué rico, que sí se escucha muy generosa, ¿no? La tierra. Ujú. Muchas gracias, Jimena. Después de la tierra, ¿con qué seguimos? ¿Con qué continuamos? Hicimos el fanzine de la infancia. Mm, ¿Alguien quisiera compartir algo sobre esa sesión? ¿Qué les pareció? No solo la forma de, a partir de una hoja con dobleces, poder contar una historia, sino cómo, ¿quién podría compartirnos algo breve sobre la sesión de la infancia? ¿Nadie? Bueno, regresando a la metáfora del árbol, continuamos con el tronco y del tronco hicimos dos versiones. La primera versión fue sobre el tronco que nos sostuvo en la juventud, un tronco quizá más delgadito, un tronco con menos anillos, pero hablamos sobre cómo comenzó a construirse el tronco que nos sostiene hoy en día, cómo éramos de jóvenes, de adolescentes, si en esa época comenzó nuestro acercamiento con el hacer político,
¿Cuáles eran los sueños que teníamos en esa edad? ¿Alguien recuerda sobre el tronco joven? Voy a decir quién participe, un punto extra. ¿No? Tampoco les atrajo esa propuesta. Profe, yo quiero opinar ahí un ratito. Bueno, en esa etapa del tronco, cómo fue creciendo, cómo se fue formando directamente, recuerdo que Sí, en la época de la juventud directamente, bueno, todavía estamos jóvenes, ¿no? Pero cuando teníamos claro. menos años, prácticamente recuerdo que siempre, por ejemplo, a mí me encantaba pertenecer a los grupos juveniles. Y nosotros hicimos aquí un grupo juvenil de una red como de 40 jóvenes, que recuerdo que se nos ocurrió la idea loca de armar un proyecto de lanzar por primera vez un campeonato de fútbol relámpago femenino de mujeres en la parroquia. Entonces nosotros lanzamos por primera vez esa propuesta, nos fue súper bien con los fondos que recaudamos ahí. Me acuerdo que pudimos nosotros ayudar a personas de bajos recursos económicos, especialmente a los abuelitos, a los adultos mayores. Llegamos con presentes para la Navidad y recuerdo que el día de la Navidad llovía tanto con granizo, pero eso no fue un impedimento de que llueva y que de pronto nosotros dejemos de hacer lo que nos propusimos. Logramos cumplir con el objetivo. Aparte de eso, igual recuerdo que había una abuelita que no tenía familiares y ella solamente, o sea, hacía su comidita y todo de rodillas porque no podía caminar. Nos acercamos directamente a esa casa, no tenía luz, no tenía agua, hicimos todas las gestiones, cambiamos el techo de la casa. Me acuerdo que igual le dimos una mejor calidad de vida a la abuelita. Después nos contactamos con un hijo que de pronto se había olvidado que tiene su madre y logramos nuevamente poderles volver a que se reencuentren, se perdonen y él se preocupara de ella y le cuidara. Entonces también me acuerdo que me encantaba el tema de la Cruz Roja. Me metí de voluntaria en la Cruz Roja y recuerdo que nos encantaba hacer los simulacros. Luego se nos abrieron muchas aperturas, ya como ya prácticamente hacíamos un buen trabajo, a nosotros nos premiaban en la Cruz Roja. ¿Cuál era la premiación? Era directamente mandarnos en atención prehospitalaria en los partidos de fútbol del Independiente. Ya nos íbamos allá. Recuerdo que a uno de los compañeros, al momento de trasladarlo a un jugador, casi se le cae de la camilla. O sea, son experiencias que uno prácticamente va viviendo y son cosas bonitas que le ha pasado en la vida, y esas experiencias nos ayudaron también. En algún momento acá hubo un caso de un incendio, pudimos ayudarles a evacuar a las personas que prácticamente por las llamas igual casi mueren. Entonces hemos venido trabajando, no sé, siempre con ese don de servicio. O sea, yo pienso que eso viene desde la raíz, que viene directamente desde la abuelita, los padres, que han ido sembrando, luchando por brindar días mejores acá en la comunidad. Pero lo más bonito que recuerdo es prácticamente haber tenido amistades buenas y hasta ahorita las conservo. Ya prácticamente ha pasado bastante tiempo. Cuando nos reunimos nos acordamos y les digo, nosotros sin dinero hacíamos full cosas y ahora de pronto cada uno ya tiene ya su familia y ya no es lo mismo el tiempo que teníamos antes, pero sin embargo siempre tratamos de reunirnos con el mismo objetivo, con la misma visión de seguir ayudando a quien menos tiene. Gracias, Daisy. Gracias, profe. Y después seguimos ya con el tronco adulto, que fuimos viendo los anillos, ¿se acuerdan? Fuimos reconociendo cada uno de los anillos, cómo iba contando diferentes capas de quiénes somos ahora, de cuáles son las habilidades, los aprendizajes que venimos construyendo desde las raíces, desde la infancia, desde nuestra juventud y ahora en este momento, ¿cuáles son las habilidades, los aprendizajes, los sueños, los valores que cada una tiene ahora y que les permite seguir, ¿no? Les permite continuar, les permite hacer frente a momentos difíciles, a momentos dolorosos, pero también les permite disfrutar, celebrar. Recuerdo que por ahí alguien hablaba también de las celebraciones de sus territorios. Alguien
que recuerde algo sobre la sesión del tronco adulto, no del tronco joven. Del joven nos acaba de hablar Daisy. ¿Alguien recuerda algo sobre esa sesión? Sobre los anillos del tronco que iban circundando y ensanchando el tronco. Muy bien, vamos a seguir entonces. Luego fueron las ramas. En las ramas honramos y recordamos y dimos lugar también a las personas, espacios, grupos que nos han apoyado para que nuestra copa y nuestro árbol se expandan. Reconocimos también cómo todas nuestra vida se sostiene de otras relaciones, como para poder llegar a otros lugares que a lo mejor quienes estuvieron antes que nosotras no pudieron acceder, como estas relaciones, como estos apoyos, estos cuidados, esta interconexión, es lo que en realidad, o en lo que en gran medida nos ha permitido estar en donde estamos, ¿no? Claro, con el esfuerzo que también cada una sabe que ha hecho y también reconociendo esos, como esa red que va tejiendo una arañita, ¿no? ¿Cuáles son todos esos hilos también de los que se sostiene esa red? 2 puntos para la que quiera compartir sobre eso. ¿No les atrae tampoco? Lourdes, ¿usted recuerda sobre esa sesión de las ramas? Marta, Camacho, alguien, por favor. Marlene. Gracias, Marlene. Bueno, yo estaba con miedo de intervenir hace rato, comenzar en el tema del tronquito primero. Yo creo que una de las preguntas que fue hecha en ese día fue cuáles han sido tus logros, cuáles han sido las cosas que te han ido sosteniendo. Entonces, una de las cosas, como yo tenía en mi apunte, estaba revisándolos también, decíamos que la gente y el entorno que nos rodea han sido quienes nos han ido formando y acompañándonos en nuestro crecimiento. Y creo que es lo mismo, ¿no? Generar en nuestras ramas la fuerza para poder sostenernos y sostener a los demás, al entorno que en los cargos que nos encontramos, compromisos que adquirimos de manera personal, de hacer que nuestros lugares de donde residimos sean mejores. Creo que ha sido una de las cosas que más nos han marcado en nuestro crecimiento personal. Y eso. Gracias, Marlene. Bueno, muchas gracias. Y la sesión antepasada vimos sobre nuestras hojas, flores y frutos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como todo esto para recordar que el fruto, la cosecha de la que hoy vamos a hablar, no es, como también lo vimos en alguna de las sesiones, que nunca escribimos en el vacío, sino que esta cosecha pues viene de un recorrido muy largo para cada una de ustedes y largo también en este tiempo de que ya son
casi 4 meses de que comenzamos este proceso. Entonces, esta cosecha no es rápida como ninguna, lleva su tiempo, lleva su camino, lleva sus ciclos, y vamos a trabajar por equipos. Vamos a recordar rápidamente algo que escribí ahorita mientras les escuchaba. Las raíces, nuestras abuelitas con sus dichos y su sopita de bolitas. El presente, un país con una tierra prodigiosa. Necesitamos las ganas y la voluntad de sembrar este suelo tan lindo. La juventud, campeonato de fútbol femenil. Regalos en Navidad con adultos mayores. Amistades que aún son buenas. Nuestro tronco es nuestro compromiso con nosotras mismas y con nuestros cargos. Las ramas, la fuerza para sostenernos y para sostener a otros. Entonces, vamos ahora a trabajar con nuestra cosecha. ¿Y qué vamos a hacer? Ya que hicimos que nos dimos estos minutos para hacer este repaso y reconocer algo que hablábamos también en las primeras sesiones, en las diapositivas, de que nunca escribimos solas, nunca escribimos en el vacío, sino siempre estamos acompañadas de las memorias, de los territorios, de los logros, de los desencuentros también, de nuestros contextos, de nuestras dificultades, de nuestras limitantes, de nuestras potencias. Así hoy vamos a reconocer esta cosecha, vamos a nombrarla, vamos a mirarla, vamos a caracterizarla, vamos a reconocer sus efectos en nuestras vidas y vamos a hacerlo por equipos. Entonces, les voy a invitar, bueno, dejen anoto las preguntas y se las leo también. Vamos a trabajar por equipos. Y ahora la intención es juntas responder estas preguntas por equipos, responder estas preguntas, y lo que vamos a hacer es un cuento, el cuento de nuestras cosechas colectivas. Denme un segundito. ¿Y cuántas somos para hacer los grupitos, por favor? Si me ayudan con saber cuántas somos. Sí. Marcamos 18, 16, sin contarnos a nosotras dos. No Uh-huh. Creo que son cuatro grupos de 4, ¿no? Sí, 4 grupos de 4. Ay. ¿Te ayuda a hacer los grupos? Sí, solo les anotamos anoto aquí las preguntas, espérenme. Sí. Me faltan un par. Ya. Entonces vamos a sacar 4 grupos. Muy bien. Vamos a hacer un cuento que hable de las cosechas de los 4 árboles. No son árboles inventados,
no son árboles mágicos que aparecieron hoy, son árboles que hemos visto crecer, que hemos cuidado durante estos meses, que les hemos echado luz, ¿no? Les hemos permitido que reciban la luz. Entonces, pues recuerden también para hacer esta parte qué flores dibujaron, qué frutos dibujaron, cómo eran también las hojitas que dibujaron para sus árboles, cómo han dibujado sus ramas, sus raíces, sus troncos. Y la idea es hacer un cuento entre las 4 compañeras respondiendo a las preguntas que ya tenemos en el chat. Y que este cuento nos hable de los frutos, de las cosechas de los 4 árboles, no de un árbol en particular, sino es un cuento que nos hable de esos 4 árboles, del árbol de Marlene, del árbol de Marta, del árbol de Sonia, del árbol de Fernanda, juntos en el mismo cuento. ¿Les parece bien? Y aquí están las preguntas. ¿Qué te indicaría que ha llegado el tiempo de la cosecha? ¿Cómo se vería esa cosecha? ¿Cómo son, qué sabor, aroma, color tienen los frutos de tu cosecha? Pueden incluir aquí semillas ustedes, ¿no? Yo no escribí semillas, pero ustedes pueden también incorporarlo. ¿A quiénes les compartirías? ¿A quiénes les compartirías de esa cosecha o de esas semillas? ¿Cómo festejarías? ¿Cómo sería esa fiesta? Ustedes también han platicado de las músicas, de los instrumentos, de las fiestas. Después de este ciclo, ¿qué no te gustaría que estuviera presente? ¿Cuáles crees que han sido algunos de los efectos del ciclo de tu árbol en tu vida? ¿Qué aprendizajes adquiridos durante este ciclo te podrían acompañar para lo que viene? ¿Qué te veríamos haciendo diferente en tu vida, poniendo en práctica estos nuevas habilidades o aprendizajes que has adquirido a lo largo de estos meses en este espacio? ¿Sale? Entonces, vamos a hacer los grupos y vamos a trabajar con estas preguntas para hacer. Ah, y estoy leyendo tu mensaje. No te preocupes, Marta. Gracias. Entonces vamos a hacer los grupos y vamos a hacer este cuento hablando de la cosecha de estos 4 árboles. Ustedes pueden meterle toda la imaginación y creatividad a su relato colectivo. Las preguntas son guías, nada más, pero pueden ustedes integrar, ampliar todo lo que consideren para su cuento. Dianita, éramos 18, pero después bajamos a 16, éramos 14, entonces uno quedaría de 3 y otro de 2, si son 4 equipos. O 3, 4, no. Ah, pero nosotras no contamos, ¿verdad? O 3 por... ¿O 3? 4, 4 de 3 son 12 y uno de 2. Ya. Gracias, Sara. Sí. 4 de... Más bien quedan 3 de 3 y uno de 4. Ah, sí. Sí. Sí, está perfecto, sí. Gracias. Ahí para que le pongan aceptar. Join. Por favor. Gracias. Perdón, una preguntita. ¿Es hacer un cuento? Sí, ¿Escucha? es hacer... Sí, sí, sí.
Es hacer un cuento sobre la cosecha de los 4 árboles. En un mismo cuento integramos a los 4 árboles. Listo, gracias. Sí, sí, Jocelyn. Recuerden darle a aceptar. Se me olvida ponerte como co-host, pero ya estás como co-host. Quedaron, después, es que se salió Salomé, luego entró y ya quedaron 3 de 4 y 1 de 3. Pero aquí está Glenda, creo que es. Sí, Glenda y Salomé, que le pueden, Glenda. que le den a eso. Si Eso, le puede, gracias. por favor, Glenda, integrarse a su equipo. Ay. Glenda, anda por ahí usted. Glenda. Creo que ahorita podemos parar la grabación, si quieres. Gracias. Gracias, Erita. Pero antes, ¿cómo les fue en su cuento colectivo? ¿Fue fácil, difícil? Eh, ¿Cómo fue la participación? ¿Fue activa o más o menos? ¿Cómo, cómo se organizaron? Entonces, si quieren, nos cuentan un poquito sobre eso y dan lectura a su cuento, por favor. ¿A qué equipo le gustaría comenzar? A ver, yo puedo empezar, eh, si me permite de una vez, Dianita. Adelante, Sonia, ¿cómo les fue? ¿Estuvo fácil, difícil organizarse? No, yo creo que con las preguntas, el cuestionario que hubo, lo que hicimos es el grupo que estuvo, con el grupo que estuvimos estuvo Martita Camacho, Sonia Calderón, mi persona, y luego se sumó, más adelante se sumó Rosita Simbaña. En este contexto, lo que hicimos es dentro de las preguntas, lo que fuimos es cada una de nosotras aportando dentro de, obviamente, de estas narrativas que hemos tenido a lo largo de este módulo. Luego de tomar digamos, los pensamientos de cada una de nosotras, ¿no? Lo que se hizo luego es sumar entre todas y finalmente ponerlo en la narrativa de un cuento. Pero todas nosotras, como somos y venimos más de lo que son los contextos de las parroquias, lo lanzamos territorialmente desde ahí, desde la parroquia. Le pusimos un nombre también al cuento que se llama Entre Raíces, Sueños, la historia de nuestras vidas. Muy bien, adelante. Le dimos. Gracias, Sonia. Bueno, iniciamos así. En la parroquia solemos decir que la vida es como un árbol. Primero se siembra con esperanza,
luego se cuida con esfuerzo y un día casi sin darnos cuenta llega el tiempo de la cosecha. Ese momento llega cuando miramos hacia atrás y vemos que muchos de los sueños que alguna vez parecían lejanos, hoy son parte de nuestra realidad. No todo se cumple exactamente como se imaginó, pero los frutos están allí, creciendo fuertes y coloridos. La cosecha no solo se mide en logros personales, se ve en las amistades que nacieron en el camino, las amistades que nos sumaron, la familia que nos apoyó, en las manos que se unieron para ayudar a otros y en la alegría de la gente de toda nuestra comunidad. Tiene brillo en los ojos de los niños, el calor de las personas que se apoyan entre sí y la dulzura de compartir sin importar diferencias de origen, color, historia o etnia. Estos frutos o los frutos saben a familia, a comunidad, a estas frutas que van a ser nuestra cosecha, nos recuerdan el hogar como la guanábana o la chirimoya. Por eso la cosecha siempre se comparte con la familia que nos sostuvo en el camino, con las personas que creyeron en nosotras y con quienes trabajan cada día por el bienestar de la parroquia. El camino no ha sido fácil. Como en el campo, a veces llegan lluvias fuertes o aparecen un sinnúmero de obstáculos. También hay voces que dicen que no se puede o que a veces nos gritan y nos dicen que no vamos a hacerlo. U otras veces existen voces que simplemente quieren boicotear. Pero la perseverancia, el apoyo de la familia y el cariño de la comunidad nos ha permitido seguir adelante. De todo este recorrido queda un aprendizaje claro. Cuando las mujeres se unen, cuando creen en sus sueños y cuando trabajamos juntas y trabajamos por su gente, podemos transformar todo su entorno. Por eso, el futuro, imaginamos formando nuevas lideresas, mujeres que levanten la voz, que apoyen a los más necesitados y que sigan sembrando esperanza en nuestra parroquia. Porque entre raíces profundas y sueños compartidos, la vida sigue creciendo, siempre lista para una nueva siembra y una nueva cosecha. Hasta ahí, Dianita, gracias. Perdón. Muchas gracias, Sonia. ¿A quién le gustaría continuar compartiéndonos también cómo se organizaron para escribir su cuento? Yo, Dianita, ¿puedo? También cómo escucharon, no como una evaluación, sino como qué conecté o qué resoné con el cuento del equipo de las compañeras y dar lectura a su cuento. Adelante, Jocelyn, por favor. Listo. Bueno, nosotros nos organizamos de la siguiente manera. Tuvimos una pequeña dificultad con Lourdes, pero logramos solventar. Hicimos una llamada por WhatsApp porque su computadora no funcionaba, entonces resolvimos. Después se nos unió Glenda y bueno, prácticamente lo que hicimos fue, yo les preguntaba a ella su historia y yo iba anotando, o sea, haciendo la narrativa más o menos de las cosas que podrían servir para el cuento. Entonces, a mí realmente sí me ayudó mucho escucharlas porque de alguna manera yo me reflejaba en ellas y decía, es verdad, o sea, eso es lo que uno espera cuando uno quiere cosechar lo que sembró. Entonces, les voy a leer mi cuento y bueno, el cuento de las tres, ¿ya? Se llama Cosechas con mi historia. Había una vez una niña, ella se llamaba Comunidad. Ella solía ir a las montañas porque le gustaban las aventuras. Siempre se encontraba con diferentes especies, diferentes animalitos, pero cuando llegaba al lugar más adentrado del bosque se encontraba con tres árboles. Estos eran muy grandes, muy frondosos, tenían cicatrices, pero sus frutos eran impresionantes. Comunidad deseaba comunicarse con ellos. Quería saber su historia y por qué ellos eran tan grandes, fantástico, algo que no puede describirse. Le preguntó a un conejo que pasaba cerca del lugar y éste le dijo, Pequeña, si quieres saber de historias, primero debes decirme si eres fuerte. Ella respondió
Claro que soy fuerte. He recorrido cada espacio de este bosque y eso me ha dado la fortaleza para poder llegar a este lugar. El conejo dijo, perfecto. Veo que también tienes un corazón noble. Te voy a ayudar. El conejo se acercó a uno de sus árboles y susurró, es ahora, es hora de que cuentes tu historia. Al fin llegó un ser de corazón noble que reconocerá tu historia y lo valorará con cada parte de su ser. El primer árbol dijo, soy Lulú. Mi árbol tiene muchas heridas, errores, pero en mi camino he forjado mi carácter. Mis frutos son variados. Puedes ver en ellos manzanas, plátanos, porque yo creo en la firmeza del ser, el compromiso por construir un futuro mejor y en el camino he pasado por dificultades. Pero eso me ayudó a crecer como ahora. En mi historia están mis hijos, el enseñarles que el camino no es fácil, que se necesita de fortaleza para poder surgir. Comunidad se quedó sorprendida, y mientras Lulú le entregó una fruta, ella sintió diferentes sabores, dulces, ácidos y amargos. Cada uno de ellos tiene un significado, dijo. Cada fruto tendría un sabor distinto de acuerdo a cómo fuesen con alegría. Los frutos saben a esfuerzo porque nacieron de días difíciles en los que yo pensaba que no podía continuar. Otros frutos saben a alegría porque crecieron con amor, amistad, esperanza. Y otros frutos tendrían un sabor amargo porque estarían llenos de recuerdos, de errores, de decisiones mal tomadas. Pero todos esos frutos me enseñaron un gran valor, la paciencia, la fortaleza y la humildad, y seguir adelante. La niña comunidad quedó impresionada y dijo, Lulú, en algún momento quiero ser grande como tú, reconocer mi historia y defenderla, aprender de mis errores y poder compartir mis frutos con mi familia. La niña se acercó al otro árbol y con una suave caricia dijo, quiero saber de ti ahora. Cerró los ojos y el árbol Glendy se encendió como una llama. Necesito descanso, dijo. Mis frutos son el ejemplo de que he culminado. Después de un largo crecimiento, ahora puedo bailar al son del viento. Puedo conversar con mis hermanas árboles. Mis frutos están realizados. Son independientes y con eso he culminado mi proceso. En mis frutos vas a encontrar mis semillas, de maíz, de papas, y he tenido que realizar con mucho esfuerzo para poder producirlos. Los realicé con el objetivo de que sean compartidos con la familia. Comunidad dijo, quiero compartir como tú, bailar como tú, tener más tiempo para mí como tú, y lo voy a realizar. Gracias por compartirnos tu historia. Y el último árbol, el árbol de mi yo. Cuando Comunidad la vio, se sorprendió y dijo, ¿y tú qué puedes contarme? Y el árbol de mi yo no respondió. Comunidad preguntó, ¿no quieres hablar? ¿Qué pasa? Yo creí en ti. Yo quiero saber tu historia. Y ella seguía sin decir nada. Comunidad repetía y repetía, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no quieres decir nada? Y así pasó durante un tiempo. Después de tanta insistencia, se dio por vencida hasta que el árbol de mi yo solo dijo 4 palabras. Quiero alzar más mi voz. Fin del cuento. Bravo. Qué hermoso. Me tardé porque quería mandar un corazoncito. Gracias, Jocelyn. Gracias. Qué hermosa historia también de los árboles y qué final tan potente, ¿no? Quiero alzar más mi voz. ¿A quién le gustaría continuar con su cuento? Y también antes de comenzar a leerlo, cómo se organizaron para escribirlo y con qué resuenan del cuento, de los cuentos que nos compartió la compañera Sonia y la compañera Jocelyn. ¿Quién, quién quiere continuar, por favor, compañeras? ¿Quién nos quiere compartir su
su cuento. De los otros equipos, faltan 2 equipos. Me ¿Quién? No, no escuché. ¿Paulina? ¿O quién? Nos faltan dos cuentos. De los otros equipos, ¿quién quiere continuar para leer, por favor? Profe, buenas noches, ¿ahí me escucha? Sí, sí, sí la escuchamos, Jimena. Mil disculpas, parece que el internet está bastante mal. Bueno, No te esperemos, preocupes. ya. Me tocó con la compañera Daisy Vilaña y justamente pues pudimos contactarnos mediante el chat en el grupo y hicimos un cuento sobre los 4 árboles del Valle de los Chillos, puesto que ella es de Cotochoa y yo de Alangasí. El cuento dice lo siguiente. Érase una vez en el corazón del Valle de los Chillos, Jimena junto a Daisy fueron preparando la tierra con mucho trabajo, consiguiendo semillas que contenían voluntad, convicción, amor y esperanza. Las llenaron, las llenaron a estas semillas de abono con diálogo, unión y fraternidad. En conjunto con su comunidad, cuando inició la siembra, no todos pudieron ayudarnos, no todos estaban presentes. Por lo tanto, el trabajo fue más duro y con mucho esfuerzo e incluso parecía que en el tiempo de la sequía nuestras semillas no iban a germinar. Pero empezamos a trabajar en mingas para lograr que nuestras plantas, los ventorrales, las adversidades, de esa manera sembramos 4 árboles. El primero fue un romero lleno de ilusiones y con muchas fragancias. El segundo árbol fue del limón, que en muchos casos los momentos complicados que se presentan en nuestra vida. Luego tuvimos que pasar al tercer árbol, que es un árbol de guavas lleno de frutos. Estos frutos, al ser de color blanco como algodón, representan la paz y la pureza de nuestros territorios. Nuestros territorios, ya se me perdió. La paz y la pureza de nuestros territorios. Y el más fuerte, el cuarto árbol, fue el de aguacate, que representa un emblema del corazón del Valle de los Chillos.
Es un árbol fuerte. Que representa el corazón del Valle de los Chillos. Perdón, profe. Se le va la... Profe, tal vez me escucha. Sí, está cortado. Sí. Bueno, espero que me escuche. Ya solamente falta la última parte. Sí, se escucha. Ya. A ver, me quedé en la parte de que con frutos dulces, agradables y deliciosos que nutren y alargan nuestra vida. De nuestros árboles seleccionamos los frutos con mayor calidad, dejando de un lado los frutos dañados con plagas que representan el egoísmo y la mala energía de las personas. Evitamos, evitamos que cada uno de estos frutos dañados nos compliquen la vida. Por eso es que invitamos a cada uno de los barrios para que en una pambamesa degustemos de estos frutos únicos de nuestra zona, donde se une Cotochoa y Alangasí, festejando en mancomunidad con mucha alegría, al son de la banda, el pingullo y el tambor, para agradecer nuestras cosechas, donde se ve reflejado el arduo trabajo con amor y firmeza, con esta mancomunidad donde aprendemos a ser fuertes, porque, porque pese al clima, a las adversidades, cumplimos con lo que cumplimos con lo que un día soñamos. Sabemos que las cosas malas siempre nos permiten aprender y esto nos hace más fuertes. Es de esa manera como crecemos y sabemos que el valor del ser humano no está en el poder, porque nos convencimos de que somos aves de paso y que la mayor fortaleza es de servir a una comunidad y ver crecer a la tierra que nos vio nacer. Y servirles es un placer. Mil disculpas, pero la señal está pésima. El internet está malísimo. Está silenciado su audio.
Ya terminé de exponer, profe. Perdón si no Gracias. se me escuchó. No, gracias, Jimena. Sí, sí la pudimos escuchar. Se cortó un poquito, pero pudimos escucharla. Estaba hablando y tenía el audio silenciado. Decía que muchas gracias y que también todo el relato muy, muy poderoso y el final muy, muy potente también. Esto de el valor del ser humano no está en el poder, porque somos aves de paso. Así Qué, es. qué hermoso cierre. Bueno, nos falta un último cuento, por favor. Adelante. Y Mire, contarnos cómo se organizaron y con qué resuenan de los otros tres cuentos, por favor. a ver, buenas noches, compañeras. Profe, nosotras nos organizamos respondiendo a las preguntas de acuerdo a los nombres y hice de secretaria. Luego pasamos a hacer primero un cuento en el que se especificaba un árbol por cada una de las compañeras y luego un cuento de los 4 árboles. El cuento de los 4 árboles tiene como nombre El jardín de las 4 raíces. Es un valle bendecido por una tierra antigua. En un valle bendecido por una tierra antigua crecían 4 árboles que, aunque distintos en porte y follaje, compartían el mismo secreto bajo el suelo. Leticia era el árbol de la visibilidad. Durante mucho tiempo trabajó en silencio, fortaleciendo su tronco mientras escuchaba las historias de otras mujeres que el viento le traía. Un día su copa superó la niebla y ella supo que el tiempo de la cosecha había llegado. Ya hay una buena vista, exclamó el sol. Sus frutos de colores vivos y aroma que llevaban desde lejos eran el resultado de entender que nada de lo que hacía era mérito propio, sino fruto de la interdependencia. Leticia llamó a su esposo e hijos y luego a todo el pueblo para que observara que la luz, cuando es trabajada con conciencia de raíz, alcanza para todos. A su lado se mecía Marlene, un árbol que había aprendido a no callar. Para ella la cosecha no era solo fruta, sino la claridad del camino recorrido. Marlene había decidido podar de sus ramas las plagas del pesimismo y el miedo al qué dirán. Sus frutos eran tan dulces que contagiaban alegría a quienes los probaban, convirtiéndose en un espejo donde los demás podían ver sus propias verdades. El festejo de Marlene era un estruendo de cantos y bailes, agradeciendo a quienes sembraron con ella, porque entendió que en esa tierra bendecida el valor de la cosecha reside en la compañía. Cerca de ellas, el árbol de Jocelyn resplandecía con una luminosidad de verano eterno. A pesar de haber enfrentado inviernos de pérdidas y enfermedades, Jocelyn decidió que su savia sería de pura perseverancia. Su cosecha se veía llena de colores naturales, nacidos del amor y el esfuerzo diario. Para ella, el éxito era la felicidad compartida con su hija y su familia, un banquete de gratitud a Dios donde las dificultades del pasado se transformaban en la fortaleza del presente. Su aroma a campo fresco recordaba que, con paciencia, cualquier rama seca puede volver a florecer. Cerrando el círculo estaba Fernanda, cuyas raíces se hundían tan profundo que lograban tocar el linaje de sus ancestras. Su cosecha no era un árbol, sino una montaña verde y vibrante que daba ganas de recorrer. Sus frutos eran magnéticos, diseñados para nutrir el cuerpo y el alma de quien se atrevía a morderlos. Fernanda no entregaba su cosecha sin antes agradecer a la tierra y el sol. Ella sabía que aunque las tormentas no daban tregua, su resiliencia le hacía invencible. Conociendo su historia, Fernanda decidió trazar su propio camino, sabiendo que ahora contaba con una tribu que sostenía cada una de sus ramas. Al final del ciclo, las 4 se miraron. Ya no había hierba mala que ocultara su crecimiento, ni plagas que las hicieran sentir impotentes. El bosque estaba unido. Leticia aportaba la escucha, Marlene la voz, Jocelyn la paciencia y Fernanda la resiliencia. Juntas demostraron que cuando un árbol decide honrar su proceso, el mundo entero se beneficia de su sombra. Y ese es nuestro cuento.
Tiene el micrófono apagado, profe. Gracias, gracias Fernanda. ¿Cómo se sienten al escuchar los cuentos de sus otras compañeras? ¿Qué encontraron de resonancia? ¿Qué les inspiró? ¿Qué les sorprendió de los cuentos? A mí la verdad sí me quedo sorprendida con mucha alegría y pues eso, con mucha sorpresa, no porque dude, sino porque es muy hermoso ver también la potencia que se construye cuando se unen estos relatos. Adelante, Rosa. Bueno, profe, yo quiero con las compañeras agradecerles por haber compartido estos bonitos cuentos, ya que las habilidades y destrezas que se desarrollan son capacidades que nosotros a diario desarrollamos y me identifico con cada una de ellas porque cada uno en sus cuentos plasmamos los sueños, nuestras metas, nuestros objetivos y sobre todo lo que nos ha marcado, ¿no? Muchas veces el por qué nosotros vamos al servicio de la comunidad, por qué nosotros eh, nos apegamos a la familia, por qué nosotros cuidamos de nosotros mismos, de los demás, es porque cada uno de nosotros tiene sueños y siempre yo digo tenemos algo preparado para nosotros también hacerlo realidad. El cuento también que las compañeras compartieron, cuento que me llamó la atención, fue ese cuento donde la manzana, las frutas o los frutos que manifiestan las compañeras son esas cositas significativas que dan como el sueño cumplido y la satisfacción de que no haya el agradecimiento, pero sí la satisfacción de haber cumplido la meta y el objetivo de servicio, de ayuda social y el amor a la familia, a los hijos, al esposo, a los que nos rodean, que es lo más satisfactorio que puedo rescatar en cada uno de los cuentos. Eso, mi profe. Gracias. Está apagado, profe. No se oye. Perdón, es que como estoy tosiendo, lo apago. Perdón. ¿Alguien más que quiera compartirnos sobre cómo fue escuchar su historia de su cosecha en un texto colectivo y también cómo es escuchar las creaciones, porque son creaciones, algo que creo que es importante como apuntar un poco, es que en este taller también hemos estado creando mucho, ¿no? Estos cuentos no existían antes, estos cuentos existen y nos hablan de una parte específica del mundo, de una parte de las historias específicas de 4 o 5 mujeres. Eso no existía hace 2 horas y ahora hay unas historias nuevas que estamos escuchando entre nosotras y que posiblemente van a salir, ¿no? de este espacio virtual. Entonces, también como preguntarles cómo o qué valor encuentran ustedes en poder escuchar y poner su historia en una historia en común. ¿A quién de las que no de las que leyeron, bueno, de quien sea, podría compartir un poquito sobre eso? Adelante, Jocelyn. Jocelyn, la escuchamos.
Había levantado la mano, Jocelyn. Ay, sí, perdón, estaba hablando, pero no le activé el audio. No se Buenas preocupe. noches, buenas La noches con escuchamos. todas. Justo comentaba que me pareció para mí escuchar cada una de las historias con mucha emoción, mucho sentimiento y es algo que nos lleva, si ponemos atención, nos lleva a otro lugar y nos hace olvidarnos tal vez del día que tuvimos y muy bonito escuchar a cada una de las compañeras. Creo que demuestra y a lo largo de todas las sesiones me ha demostrado que en este grupo de mujeres sí podemos formar una sola voz, podemos alzar una voz, que podemos ser escuchadas y sobre todo que sí se puede trabajar en conjunto, que a través de las historias o como el día de hoy de un cuento podemos decir lo que sentimos, lo que queremos hacer y lo que hemos pasado. Tal vez en otras palabras, pero con una interpretación muy parecida a la que nosotros queremos decir. Gracias. Gracias, Jocelyn. Una pregunta. ¿Hubo en alguno de los cuentos algo en particular con lo que tú te sintieras identificada? Que no fuera el cuento eh, en el que tú colaboraste. Bueno, creo que a lo largo del curso, todas estas clases, la de los viernes, no, especialmente a mí, me ha ayudado mucho y me ha llevado a otro lugar que no es el en el que estoy en la realidad, con el estrés, con las actividades que hay que realizar. Más bien, sí me he sentido, me ha ayudado y me he sentido muy identificada, por ejemplo, en la de qué ha sido en mi infancia, cuáles son las cosas buenas y las cosas malas, o qué es lo que recuerdo, tal vez con felicidad o tal vez con dolor, pero sé que ahora ese proceso, tal vez de felicidad o el de dolor, me ha ayudado también a llegar en donde estoy y me siento muy tranquila y muy, se podría decir, orgullosa de mí mismo y sé que puedo confiar en mí porque he logrado superar varias etapas de mi vida y esos procesos que tal vez en algún momento pensé que tal vez con negatividad o tristeza iba a ir arrastrando y no me iba a dar algo bueno o aportar algo bueno a mi vida, ahora sé que es un aprendizaje y que sí me ha ayudado y que tal vez por eso me ha dado la fortaleza para ser la mujer que soy ahora y sé que puedo lograr grandes cosas y seguir caminando para poder dejar un legado, para poder dejar buenas enseñanzas, sabidurías y saber que nosotras como mujeres sí podemos y podemos estar sumergidas en varias actividades, varios proyectos y podemos lograr grandes cosas. Gracias, muchas gracias, Jocelyn. Sí, pensemos en qué resonamos más de los cuentos en particular, ¿no? ¿Con qué me sentí identificada o qué me sorprendió, ¿no? Del cuento de mis compañeras. Adelante, Jenny, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todas. Justamente el tema de los cuentos nos hace, más allá de narrar algo que nos, que nos pasa, que vamos cambiando, que vamos realizando, que nos sentimos más realizadas cada vez, nos hace llegar a esa imaginación que a veces ya analizándolo bien, nosotras mismos es como que vivimos ese cuento en vida, vamos armando nuestro propio cuento de todas las cosas que vamos realizando, de cómo iniciamos, cómo avanzamos y qué lo estamos logrando. Nuestro tronco, nuestras ramas, nuestros árboles
al nosotros fortalecerlo, a nosotros cuidarlo, nosotros mismos estamos teniendo una buena cosecha, diferentes cosechas, diferentes frutos. Se ve que cada persona tiene sus expectativas diferentes, su, su, su manera de trabajar, su manera de realizarse de manera diferente, pero vamos con un mismo objetivo, el salir adelante, el empoderarnos, el siempre estar mejorando, pues eso es lo que somos, mujeres, y cada una tiene su diferente manera de pensar, su diferente manera de analizar las cosas, pero llegamos y deseamos que nuestras cosechas sean tan buenas para poderlas compartir, para poder eh, distribuir con quienes las necesitan, si podemos ayudar para que otras plantas, otros árboles crezcan frondosos y tengan unas buenas cosechas, eso nos permite que todas vayamos y lleguemos a un mismo fin, que es el seguir siempre saliendo adelante, el que siempre seamos recíprocas con nosotras mismas, pues a veces si el árbol se queda en el camino, tenemos nosotras mismas que ir dándole el cuidado necesario para que nuestro árbol sea frondoso y pues tengamos las mejores cosechas. Y nosotras mismas veamos ese trabajo reflejado de lo que cada día vamos haciendo y pues de esas mismas cosechas compartir con quienes más lo necesiten. Gracias, Jenny. ¿Alguna más sobre la experiencia de cómo se siente escuchar mi historia en un texto colectivo? ¿Qué pasa en ese tránsito entre tener una historia propia y ponerla en un lugar común para que haga parte de una historia más grande o más amplia? ¿Qué Yediel, pasa? Adel, sí, la escucho. bueno, yo creo que es como una línea. Prácticamente cuando uno toma un rumbo, o a veces pensamos que por esta situación de los territorios o porque estamos alejadas, tenemos realidades diferentes, pero siempre hay una línea donde nuestras historias se cruzan. Entonces, es ese reconocimiento a través de la historia por ejemplo, yo que trabajé con Lupe, perdón, con, con Lourdes y trabajé con Glenda y cada una veía su historia como que sus frutos, su cosecha se veía de manera diferente, pero en un punto siempre se conectaba con mi cosecha. Entonces había como que esta relación, un hilo que prácticamente nos unía a las tres. Y en ese sentido, o sea, yo reconocía en la historia, por ejemplo, de Lourdes, que decía que sus frutos tenían diferentes sabores, que podían ser dulces, que podían ser ácidos o que podían ser amargos, y que dependía de la manera en la que nosotros hemos cuidado esos frutos. En cambio, por otra parte, la cosecha de Glenda nos hablaba de que para ella la cosecha era la realización, el ya no tener quizás problemas o dificultades económicas, el ver a sus hijas independientes, esa era su cosecha, y que sus frutos también tenían sabores diferentes. Y cuando yo me ponía a analizar mi historia, mis frutos, o sea, yo decía, en algún punto, las tres necesitábamos ser escuchadas, necesitábamos ser reconocidas y que prácticamente el esfuerzo que hemos venido realizando, a pesar de que los territorios sean completamente diferentes, nuestras historias se unen. Entonces,
eso es lo que a mí me agradó mucho del ejercicio y en lo que yo me sentí identificada y de igual manera con los cuentos de las otras compañeras es justo ese punto de inflexión, ¿no? Donde nosotros cogemos y decimos la realidad de Jocelyn, la realidad de Fernanda, la realidad de Jenny, la realidad de las compañeras que somos parte de este equipo. O sea, está conectada, en algún punto está conectada porque hemos tenido que pasar dificultades, porque a veces quizás en algún punto nos hemos sentido insuficientes, que hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones. Sin embargo, y a pesar de eso, no nos hemos detenido. Estamos aquí, estamos presentes, estamos luchando y creo que lo que nosotros buscamos y al final es la cumbre de nuestra historia es hacer, o sea, realizarnos a través de un futuro que nosotros mismos podemos ir forjando a través de vivir el presente. Entonces, eso es lo que yo puedo compartirles y también les agradezco mucho a las compañeras por compartirnos sus cuentos y sus historias porque solo de esa manera es como que nosotros nos reconocemos. Hay una frase que dice, yo sentía que estaba sola hasta que escuché a las demás y me di cuenta que ya no estaba sola. Y eso es lo que puedo decirles. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Alguien más que quiera compartir también sobre qué, qué siento, qué Yo, pasa? Adelante, Glenda. em, a mí se me hizo un poquito como difícil las preguntas. O sea, la relación entre el árbol y la cosecha. Había una pregunta que le di la tercera, creo que sí, se me hizo como difícil. Ahí la compañera me ayudó. Pero luego cuando escuché el cuento, eh, me encantó porque además la compañera ha tenido una habilidad para la escritura y el relato, cómo fue relacionando y sobre todo porque ella lo relacionó con el tema de la comunidad. Y nosotros estábamos hablando de nuestra vida, de lo que queríamos, de nuestro árbol, nuestra cosecha, todo, pero ella lo relacionó con la comunidad. Em, yo creo que llegué hasta la familia, pero ella habló de la comunidad. Entonces, creo que es bien especial cuando alguien cuenta tu historia también, ¿no? Y la logra plasmar en un tema más colectivo. Me gustó el ejercicio, pero no fue fácil para mí responder esas preguntas. Sí, creo que a veces en las prácticas narrativas hay mapas y esos mapas tienen diferentes preguntas y tienen diferentes objetivos. Y creo que las preguntas que propone este tipo de trabajo a veces son preguntas que no son tan comunes, ¿no? No son tan cotidianas. No sé si les ha pasado cuando les hacen entrevistas, eh, que siempre o muchas veces se caen en las mismas preguntas, ¿no? Mm, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando hacía estos trabajos de acompañamiento a madres víctimas, eh, siempre eran preguntas muy similares en las entrevistas que nos hacían diferentes medios. Y eran preguntas generalmente como muy centradas en el dolor y en mostrar la violencia como un espectáculo. Y creo que aquí las preguntas intentan abrir como puertas o ventanas hacia, hacia otros lugares que podemos narrarnos. Entonces sí creo que puede ser de pronto un poquito complicadas, sobre todo porque también se hacen mucho en el trabajo de la conversación y trasladarla también a lo colectivo
pues es otro paso. Sin embargo, yo creo que si recordamos las primeras sesiones, creo que ha habido también un avance muy, muy grande en ustedes mismas documentando. ¿Qué quiere decir documentar? Cuando se escuchan y cuando voy registrando lo que la compañera dice y que no es una interpretación, sino que en la mayoría de las ocasiones respetan la esencia de lo que las compañeras están compartiendo, ¿no? Y esa es una posición ética y una posición política también, el respetar tal cual la, la, la palabra de lo que estamos escuchando. No sé cómo te suene, Sí, sí. ¿qué piensas de esto, Glenda? Sí, por eso digo, no fue fácil, pero la compañía, en nuestro caso en el grupo, o sea, súper meticulosa y como tú dices, respetuosa, además con habilidad literaria. Eh, y claro, tal vez yo lo vivo más, esto como un ejercicio muy individual. Cuentas tu historia, tu proceso, tu árbol, tu tierra, tu todo. Pero para que eso sea parte de un ejercicio colectivo requiere de una habilidad y creo que lo han hecho muy bien las compañeras que lo relataron. Pero sí hay que, no es así tan fácil, no, para mí no fue fácil, sí, pero lindo, gracias. Gracias, Glenda. Sí, sí, yo creo que da cuenta también del camino que se ha recorrido. Claro, la habilidad de poner en común una historia y a partir de eso construir una nueva, pues es una habilidad que ustedes poseen, ¿no? El narrarnos se nos, se nos ha también inculcado mucho, ¿no? Como el escritor, la escritora. Os- Yo las he escuchado, he leído también. Hemos escuchado, hemos leído lo que escriben y, y el poder de la palabra es, es para todas, ¿no? Sí. ¿Alguien más que quiera compartirnos sobre cómo se siente su historia en un texto más amplio o más colectivo? Yo, Adelante, Leticia, la escuchamos. bueno, en esta clase, bueno, agradecerle a Fernanda porque ella fue nuestra líder y todo este tiempo la he escuchado, la he visto y es una lideresa, ¿no? Que está que siempre toma la iniciativa, nos estuvo apoyando y como dijo la compañera que nos antecedió, o sea, para mí también se me hizo difícil, fui la primera en la lista y, o sea, sí, se me hizo, pero uno ya en el proceso ya iba viendo, o sea, de qué se trataba todo. Entonces, todo este tiempo estoy aprendiendo mucho, como puse eh, las historias de todas las compañeras porque yo tengo un defecto de que, o sea, no soy muy expresiva y a veces es como que se me confunden las ideas. Eso es lo que puedo decir. ¿Y cómo te sentiste, cómo se sintió Leticia escuchar su historia en voz de Fernanda? Muy ¿Qué lindo que cambia? hasta le grabé. Muy lindo hasta que hasta le grabé. Sí, o sea, sí, entonces a veces uno dice, yo no, espera que alguien le alabe, ¿no? Para decir, no, yo sí puedo. Entonces, no, o sea, como decían las compañeras, primero hay que uno quererse primero uno y después los demás. Sí.
¿Qué cambia cuando escucho mi historia contada por la voz de otra persona? ¿Qué cambia? O sea que uno sí puede, que hay mucho por aprender y que puede dar más, o sea, y que ¿no? Hay muchas mujeres muy valiosas y que uno siempre tiene que ponerles más atención a todo lo que... Y a veces uno está en un mundo que no ve más allá de lo que está pasando, ¿no? Gracias, Leticia. Bueno, vamos a ir concluyendo nuestra sesión de hoy. ¿Hay alguien más que quiera compartir sobre su relato, sobre su cosecha y cómo se ve ya la cosecha compartida para cerrar esta parte? ¿Alguien más que quiera contarnos cómo se sintió al escuchar la parte de su historia en un texto colectivo? ¿Una más? Yo, profe, rapidito, ¿me deja? Claro, adelante, adelante. Em, a mí me gustó mucho el ejercicio de contar las historias como un cuento. Parecía como que no necesariamente era el nuestro. Se lo ve, al hacerlo así, no es que se lo vea lejano, se lo ve más profundo. Y a mí me encantó la parte final del nuestro, que es como que juntan todas, porque al final eso es, ¿no? Nos juntamos todas, que cada quien tiene su historia diferente, su árbol diferente, su raíz diferente, y en el nuestro dice al final del ciclo, las cuatro se miraron. Ya no había hierba mala que ocultara su crecimiento, ni plagas que las hicieran sentir impotentes. El bosque estaba unido. Leticia portaba la escucha, Marlene la voz, Jocelyn la paciencia y Fernanda la resiliencia. Juntas demostraron que cuando un árbol decide honrar su proceso, el mundo entero se beneficia de su sombra. Estas últimas palabras me encantaron porque es la forma que quisiera que al final seamos así, ¿no? Aquí hablan de cuatro, pero si regresamos a ver cuántas estamos del día de hoy conectadas, pueden ser las 15 alumnas. Bonito, o sea, me imaginé este bosque, pero lleno de todas las que estamos aquí, en las que empezamos a crear una sombra para las que aún no han caminado esto, que ustedes nos han permitido hacerlo y que esperamos que se multiplique. Eso. Sí, sí, todos sus relatos estuvieron hermosos, y cerraron con así muy maravilloso. Bueno, pues vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy. Les pido por favor que suban los cuentos. Es importante, pues uno para su evaluación y no es lo más importante, pero sí hace parte y sobre todo para que podamos construir esta memoria y este registro que pueda, que pueda dar cuenta, ¿no? De todo lo que dice también Fernanda, ¿no? Todo esto que no se ve lejano, sino que se ve muy profundo. Jenny, adelante, la escuchamos, por favor. Yo tengo una inquietud. El Sí, trabajo que realizamos en grupo, ¿eso va a ser la actividad de hoy o tenemos que hacer adicional algo respecto de cada uno de nosotros en no, es individual? la actividad. Me decían por ahí que hay compañeras que no pudieron, que se conectaron un poco tarde y no pudieron hacerlo en grupo. Eh, Quienes no lo pudieron hacer así pueden escribirlo y subirlo, pero quienes lo trabajaron en grupo se sube únicamente el cuento colectivo. Ya, ya sí, porque en mi grupo, o sea, estuvimos 4, pero interactuaron solo el ejemplo de 2 personas, entonces las demás. Ujú.
Pues Entonces, en el puedes, mismo grupo debemos constar de las 4, el nombre como actividad y ya no haríamos individual. sí, es el texto colectivo, Jenny, Ya, gracias. por nada. ¿Alguien más que quiera compartir algo antes de cerrar? Sí, perdone, una consultita. En mi caso no puedo hacer nada colectivo porque yo llegué de Quito, hubo un problema en la carretera y no pude llegar antes para poderme conectar. Entonces, lo que voy a subir es individual, ¿no? Es mi cuentito individual, ¿no? No tendría nada Sí, colectivo. sí, sería tu cuento sobre tu cosecha. ¿Alcanzaste a leer las preguntas, Norma? ¿Sí Sí, las tienes? sí, Yasmín muy amablemente me las pasó, entonces sí tengo el Ah, deber para hacerlo, pero lo subiría mañana. Muchas gracias. sí, de acuerdo. Se las voy a copiar aquí por si alguna no le faltan. Eh, Aquí se las dejo. Y Muchas no, gracias. no, no te preocupes. Norma, tú que alcanzaste a escuchar alcanzaste a escuchar los cuentos, pero que no hiciste la parte colectiva, ¿cómo fue para ti escuchar esos cuentos? ¿Qué pasaba qué imágenes o qué sentimientos pasaban cuando los escuchaste? De sentirme identificada con muchas de las cosas que las compañeras dicen y sobre todo es muy bonito, uno casi nunca quiere hablar de uno mismo, pero a veces sí es necesario hablar y a veces las cosas que salen y que uno dice que se observa son muy importantes decirlas. A veces uno nunca piensa que uno puede sacar eso. Entonces, es muy importante hablar también de uno mismo y uno va interiorizando y también racionalizando lo que uno es, ¿no? Porque eh, a la final todas somos mujeres y tal vez ver la vida y las cosas que las otras mujeres tienen a uno también le empoderan y le hacen ver, le hacen interiorizar los valores que uno tiene, porque a veces uno hace cosas, construye cosas, pero nadie le dice lo bien o los valores, las cualidades que uno tiene. Cuando uno habla y también las ven las otras, uno se empodera un montón. Me encanta los viernes, me encanta y me da mucha pena no llegué a tiempo, pero no me atraso casi nunca. Mm. No te preocupes, Norma. Bueno, pues vamos. Jenny tiene la mano arriba. ¿Quiere compartir algo o ya era? Creo que Ya había participado. sí, ya, ¿verdad? Bueno, bueno, pues buenas noches, descansen. No sé si haya algo que tú quieras comentar, Erita. No, que me dio también muchísimo gusto ver la cosecha de tantas semanas de intenso trabajo que valoramos un montón. Yo les he comentado varias veces que las admiramos mucho porque sabemos que todas están pues con el corazón puesto para hacer todas sus actividades como lideresas, trabajando además en la familia y aún así sosteniendo este espacio y que se regalen este momento y los viernes para ustedes también es bueno, pero también la cosecha que ya se vio ahora, que se escuchó ya como dice Norma y como dice Fernanda, es un bosque y me encanta estar dentro de este bosque, lo estoy disfrutando mucho. También muchas gracias por eso y nos vemos pues la siguiente semana, ya es la última semana del módulo 3, entonces nos vamos a dedicar a acomodar esas tareas, eso que tengamos que entregar para que terminemos bien este módulo. Eso. Muchas gracias a todas. Que descansen. Gracias también a todas. Buen fin de semana. Igualmente. Buenas Que noches. descansen. Buen fin de semana.
Descansen. Gracias, profe, gracias. Chao. Buenas noches, que descansen. Descansen. Maravillosas escritoras y narradoras. Sí, sí, ya salió un libro aquí. Linda noche. Buenas noches. Nos vemos, Dianita. Voy a Descansen, descansa, Erika. descanso, que te mejores. Chao. Gracias.